obedeciendo los protocolos del gobierno. Y gracias a Dios que aún nos permite, ¿verdad?, estar aquí, los que tenemos que estar reunidos, respetando los protocolos. Hoy nos toca la letra casi la 20, nos toca la letra 20, pero antes que esto, sabemos que pues son 22 letras del alfabeto hebreo, y pues ya estamos concluyendo, y vamos a leer algo para recordar un poquito qué significa esto. Dice: cada alfabeto tiene sus secretos, su historia y su poesía. El hebreo no representa únicamente la convención de darle forma escrita a un sonido. Las letras son asociadas al ser humano, ya que se les considera que tienen cuerpo, alma y espíritu. Quiero que pongan un poquito de atención en esto, en que dice que cada alfabeto tiene sus secretos, su historia y su poesía. Sabemos que desde el principio de la letra Aleph al último de la letra del alfabeto hebreo, pues tiene un significado, y siempre retornan los significados a una sola cosa, a un solo creador, a muchos significados, como aquí dice. Y más adelante vamos a ver otros tipos de alfabetos que tienen un significado, pero que el significado pues ha sido ocupado para el ocultismo. También el alfabeto hebreo pues no se salva de ser usado por el mundo de las tinieblas. Algo en lo que estaba viendo mientras hacía este estudio, veía que pues cada una de las letras sabemos que tiene un número y que significa algo. Entonces, desde la primera, de la Aleph a la Tet, si ustedes se dan cuenta, está del 1 al 9. Después sigue la Yod con Tesarí, ya aumentando un 0 del 10 al 90. Y después Kof y la última Tesarí. Vemos que esto puede tener un significado. Espero que en la última letra podamos extender este tema, pero es como decía el texto anterior. El alfabeto hebreo tiene su misterio, tiene su historia, su poesía, pero más que nada que nos enfoquemos en el significado espiritual que significa cada uno de estos números. La letra que hoy nos toca es Resh. En su número es 20, pero está relacionado con el número 200. En el paleo hebreo, antes se hacía con este símbolo. Este símbolo, si ustedes lo pueden ver, pues es la cabeza de una persona. En el moderno se escribe de izquierda, se comienza a hacer la letra de izquierda a derecha del término, así. Uno de los significados tantos de los significados de esta letra, el primero es cabeza, liderazgo, que también está relacionada con la primera letra del alfabeto hebreo, que es Aleph, que es liderazgo, güey. También significa arrepentimiento, retornar al camino. Una de las derivadas de la concordancia Strong, cuando nosotros leemos Resh, abajo nos manda a otro número de la concordancia Strong, en donde lo relaciona, que también es Rich, que significa pobreza, necesidad. También significa Ruach, que sabemos que es el espíritu, el viento del espíritu, aliento, exhalación, vida, cólera. También esta letra significa sabiduría. Rosh, que significa veneno, ajenjo, amargura, hiel, ponzoñosa, amapola. Y en sinfín tiene más significado
significados que ahorita los vamos a ver. También algo que me gustó que significa es Reshit, que significa primero en lugar, tiempo, orden, rango, primicias, cabeza, comienzo, primer fruto, mayoría, nuevo, primero, primicia, principal, principio. Ajá, entonces esta letra también nos lleva al significado de primicia. Otro significado de Resha significa condenado a muerte, condenar, culpable, delincuente, impío, inicuo, mal, malo, maltratar, malvado, pecador, perverso. También Reish 75-62, perdón, un mal, falso, impiedad, impío, inicuamente, iniquidad, maldad, malo, que hace el mal. Ajá. Otro significado, luz, la palabra luz en el hebreo se escribe así. Si ustedes se dan cuenta, en el principio está la letra Reish, que significa cabeza, luego la siguiente y al último termina con Aleph. Se lee de derecha a izquierda y se pronuncia Or. Está conformado por 3 consonantes, Aleph, Ba y Resh. Estos son los pictogramas antiguos y cada uno tiene un significado detrás, lo que les mencionaba. En los pictogramas antiguos leemos que la luz significa el primogénito o el hombre sujeto a la autoridad. Ajá. Lo que les mencioné son palabras en las cuales está relacionada esta letra. En lo que quiero que nos enfoquemos es en el significado, tantos de los significados que vimos en el significado, que quiero que nos basemos es en que significa cabeza. Reish 72-17, cabeza, la suma, lo principal. Otro que corresponde al mismo, cabecera, cima, comenzar, cúspide, director. Ajá, entonces quiero que nos quedemos con esta imagen de que pues la Reish, esta letra, está sobre nuestra cabeza. Ajá. Un comentario, todos sabemos que hay diferentes significados de cabeza en la Biblia. Cabeza, que es por ejemplo Jesucristo, cabeza, que es la cabeza de la iglesia, y en esto pues vamos a ver el significado de cabeza, pero la cabeza del ser humano. Ajá. Dice, en el Antiguo Testamento el término hebreo Rosh aparece unas 592 veces y es traducido como jefe, líder, superior, compañía, inicio, capitán y cabello, pero mayormente cabeza a veces se usa figuradamente, así es. Vamos a Proverbios 4:23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Traducción lenguaje actual, cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es la fuente de vida. Ajá. ¿Por qué estamos viendo por qué nos estamos enfocando en este concepto de cabeza? Porque ahorita, más adelante, vamos a ver qué es el medio por el cual vamos a ser muchas veces engañados. Dice cerebro y mente. Cerebro, órgano, ¿lo puedes leer, Pati? Órgano de 1.300 gramos, ¿verdad? 1.300 gramos de peso, con 14,000 millones, de 14,000 millones a 86,000 millones de neuronas alojadas en el cerebro. Cerebro, estructura anatómica, mente, producto del funcionamiento del cerebro. Así es. Entonces, esto es para ver qué tenemos dentro, ¿verdad?, de nuestra cabeza, que está la mente, el cerebro. Cerebro, estructura anatómica, y mente, producto del funcionamiento del cerebro. Dice, la mente humana muchas veces es
engañada. ¿Y de qué forma? Muchas veces no tenemos, mientras no tengamos estudios sobre este tipo de cosas, sobre este tipo de estudios, si no nos profundizamos, puede venir por revelación, pero muchas veces nuestra mente está limitada a poder saber cosas mientras nosotros no estudiemos. El Espíritu Santo muchas veces nos quiere revelar cosas, a veces sí no las da, pero muchas veces pues Él pide, ¿no? Que estudiemos, que podamos podernos profundizar en cada uno de estos estudios, tanto de la palabra y algo muy importante, pues del alfabeto hebreo, que encierra muchas cosas, que encierra la misma divinidad de Dios. Ajá. Algo que a mí me sorprendió sobre esta letra, que no es la que estamos viendo, es la sexta letra del alfabeto hebreo, que es la Ba, que ya la hemos visto. Y cómo es que usan, ¿verdad? Como les mencionaba, el alfabeto hebreo muchas veces es usado para el mundo de las tinieblas. Entonces, como podemos ver, esta bebida es muy conocida y pues muchas veces cristianos pues la llegan a tomar, ¿no? Personas que predican el evangelio la llegan a tomar porque es una bebida que ahí mencionaba que da energía. Ajá, entonces vemos que tiene un significado del 666, que es el número de la bestia, y que ingenuamente pues a veces las vemos y todo, pero no nos podemos profundizar por lo mismo, porque no conocemos o no tenemos conocimiento de este tipo de cosas. Algo en lo que yo le decía, Señor, quiero tomar otro significado de esta letra, pero Él me decía cabeza. Entonces, me estuve investigando varias cosas que tal vez a lo mejor no sabíamos, y dice, ¿me puedes ayudar a leerlo, Pati? The George Parker fue fundada por su creador homónimo George Swinnerton Parker en 1883 en el pintoresco pueblo de Salem, Massachusetts, famoso por los juicios de brujería celebrados entre 1692 y 1693. No estamos hablando de la bebida, ahorita ya pasamos a otro punto en el cual este fundador pues creó varios juegos de mesa, en los cuales él se enfatiza que son famosos por los juicios de brujería celebrados entre 1692 y 1693. A la fecha de hoy todavía siguen vigentes, solo con un cambio de nombre, con un cambio de empresa, en los cuales se está dirigiendo, y ahorita van a ver el por qué les estoy hablando de esto. ¿Lo puedes leer, Pati? El tablero Ouija apenas ha variado también debido a los derechos de la patente que desde 1966 posee la empresa de juguetes Parker Brothers, generadora de juegos tan famosos como el Monopoly, el Trivial Pursuit, el Risk o el Cluedo. El tablero original de la Ouija consta de las 26 letras del alfabeto inglés, desde la A hasta la Z, y los 10 dígitos numéricos desde 0 al 9. Además, tiene la expresión goodbye, que es adiós, y las opciones yes, sí y no, símbolos de 2 estrellas y un sol juntos con una luna creciente junto a la otra estrella enmarcan los 4 ángulos del tablero de madera. Así es. Vemos que esta persona mencionaba en la lectura que él los hizo primeramente familiar. Él hizo este juego para entretener a su familia, pero después su familia le animó a sacarlo. Dice que primero sacaron máximo 5 piezas, las distribuyeron y ahí menciona, dice que se vendió como pan caliente.
Entonces, esto les favoreció y producieron más y más y más, en el cual esto pues se fue haciendo grande, que al día de hoy, ahorita vamos a ver unas imágenes, pero lo que quiero que pongan en sus ojos o en la mirada es que, siendo que un alfabeto, aunque no es un alfabeto inglés, que ocupó números y letras. Ajá. Nuestra mente puede ser fácilmente engañada. Muchas veces, ahorita, ¿qué es lo que está pasando? Las familias están en sus hogares y estos juegos que dicen vamos a las tiendas, no quiero mencionar nombres porque son tiendas reconocidas, en el cual dice, y los cristianos, porque los cristianos yo creo que, pues no, que hay que jugarlos, ¿no? O más los del mundo. Y van a las tiendas y los compran y no se dan cuenta de dónde viene, de su procedencia, de dónde viene, de brujería. Y ahorita vamos a ver unas cosas más profundas en que tú dices, el pueblo de Dios está siendo engañado en sus propias casas, jugando este tipo de juegos que son juegos de mesa. Este es el Monopoly. Si ustedes leen aquí, tan famosos como el Monopoly, el Trivial Pursuit, que es más antiguo, el Rich y el Cluedo. Y ahorita lo vamos a ver para que se den una idea de cuáles son. Ajá. Entonces, Monopoly. También en el internet o en el celular, pues existen ya estas aplicaciones en las cuales pues está el mundo, nosotros lo tenemos dentro de nuestra casa y muchas veces lo hemos jugado, muchas veces sin darnos cuenta hemos sido partícipes y nosotros pues, ¿qué de malo le puede ver al mundo, no? ¿Qué de malo le puede decir? Pues es un juego de cartas, es un juego donde van, en este juego, en el Monopoly, van adquiriendo pertenencias. Leía un comentario que estos juegos muchas veces hacen disputas entre los mismos familiares y llegan a pelearse, ¿no? Pero muchas veces esto, y aún en los levitas, y más en la juventud, porque pues los jóvenes son los que más son apegados a estos, pues juegan, ¿no? Los jóvenes, los de alabanza, y muchas cosas más. Por ejemplo, hace tiempo platicaba con una persona y la persona estaba practicando con su guitarra y practicaba y subió un video de una alabanza muy hermosa, tiene mucha experiencia, y al día siguiente después subió un video en donde era de un rockero, ¿no? Pero yo ni en cuenta de la nota, porque yo dije, lo escuché, pero dije, no, pues no sé de qué alabanza sea. Entonces le pregunté a la persona, ¿de qué es? Y solo me puso una carita con los emojis de asombro, ¿no? Así como de, no sabes, ¿no? Pero pues investigando, descubrí, etcétera. Pero ese tipo de cosas están dentro del cuerpo de Cristo. ¿Lo puedes leer, Pati? Teniendo en cuenta el taquillazo que supuso la anterior película Transformers 3, La cara oculta de la luna, que superó los $1,000 millones, es de esperar que todas las partes estén interesadas en seguir explotando el filón que su ponente Optimus Prime y el Autobots, además de Transformers, el CEO de Hasbro también aprovechó su comparecencia en la Comic Con que se celebra estos días en Nueva York para hacer un repaso somero del estado del resto de proyectos cinematográficos basados en algunas de sus marcas de cabecera. Seguimos desarrollando activamente una serie de películas de Hasbro con grandes socios y escritores, entre ellas Micronauts, Ouija, Candyland, Risk, Stretch,
Armstrong, Cluedo o Monopoly, dijo Goldner, que en todo caso descartó que Hasbro vaya a seguir el mismo camino que Marvel y pese a producir sus propias películas, no emplearemos la estrategia de Marvel, sentenció. Uh-huh. Ahorita, como les mencionaba anteriormente, como ya es esta persona el primer nombre que aparecía, pues fue cambiando y todo esto pasó a que estos tipos de juegos de mesa pues los vendiera Hasbro. Ajá, otro de ellos pues es un juego que se llama Uno, pero vemos cómo es que esto se sigue extendiendo. También si nos vamos, está ligada a Transforme 3, o sea, todo eso está ligado al ocultismo. Para que se den una idea, estos son los que se mencionaron: Rich, Monopoly, Cluedo, Candy, Land. Si ustedes se meten a los juegos de Total Play, o no recuerdo cómo se llama, donde se descargan las cosas, pues hay muchos juegos de Candy que están ligados a esto, a que desde un principio que nos produjo, pues esta persona que los relacionaba con brujería, con espiritismo. Ahorita vamos a ver otro juego que se llama Bogle y que tú dices, pues son letras y son números, pero está impresionante este mensaje, porque si vemos aquí que son dados, son cartas, son juegos que se ven inocentes, ahorita vamos a ver otro trasfondo. Dice, en 1972 se publicaron dos títulos bastante interesantes. Uno de ellos fue el Bogle, un juego que trataba de formar palabras utilizando los resultados de unos dados, cuyas caras mostraban letras en lugar de números, y Ouija, el cual no era un juego propiamente tal desde un punto de vista lúdico, sino una versión comercial de la famosa tablilla utilizada en el espiritismo para la supuesta comunicación con el más allá. En realidad, toda una rareza dentro del género. Así es, y podemos decir, pues solo son, ¿qué menciona? Solo son letras y números. Ajá. La tablilla pues es la de la Ouija, ¿verdad? Entonces vemos que, yo creo que con esto que leímos quedó claro. También otro juego que creó Parker fue el de Mago de Oz, pero era como igual un tablero con números dados, y ahorita lo vamos a leer. Y después esto fue evolucionando. Después de que si ustedes leen, ya es información que si ustedes quieren saber más o investigar, este es un tablero en el cual pues se descontinuó, o sea, ya no se paró su producción en 1000 y tantos, se paró su producción y ya no se siguió formando. Pero este tablero es de Mago de Oz. Del Mago de Oz, ¿y qué es? De la historia de Dorothy. No sé si se acuerdan no sé si se acuerdan que también ya dimos un estudio, una prédica del Mago de Oz, que es una niña, Dorothy, el de ojalá, el león, bueno, como lo pueden ver en la imagen. Ajá, entonces, pues no se quedó conforme a esto, sino que evolucionó. Todo, o sea, va evolucionando, saliendo que pues también ya está al alcance de todos, al alcance de los niños, pues un juego en el internet que así lo pueden descargar, y ahorita vamos a leer de qué se trata ese juego, y pues no se queda atrás, ¿verdad? Mundo de fantasía. Ustedes se dan cuenta, pues también viene de ese mismo concepto de la película, solamente que a veces pues cambian los personajes, cambian la historia, pero al fin de cabo
nos lleva al ocultismo, a la brujería, al espiritismo, como leíamos anteriormente. Y pues me faltó poner en sinfín de imágenes, pero ustedes las pueden buscar en internet. Vamos a leer esto, Pati. En esta historia, Dorothy es una niña de 17 años que vive con Toto, su perro, en una granja de Kansas, en los Estados Unidos, hasta que un tornado destruye sus pertenencias y se la lleva a un mundo mágico. En este lugar conoce una poderosa presencia que le enseña a tocar y defenderse de las criaturas del lugar, al tiempo en que le pide ir hasta el castillo que está al final del camino amarillo para encontrarlo y ahí poder encontrar una manera de regresar a Dorothy a su hogar. Durante los primeros 45 minutos de juego, el Mago de Oz no solo te enseña a controlar a Dorothy y a pelear, sino que la historia te reúne velozmente y sin tapujos con tus 3 compañeros de aventura, el espantapájaros, el león cobarde y el leñador de hojalata. Los 4 son recibidos por el poderoso Mago de Oz, quien les encomienda encontrar los huevos que hay en las diversas regiones de Oz para poder entrar en los reinos de las brujas del invierno. Así es. Eso que leímos es de ese juego que se encuentra en internet, ¿verdad? Y vemos que si nos profundizamos, es un tema que ya lo hemos visto, pero si nos profundizamos en esta historia del Mago de Oz, sabemos que hay una canción, sabemos que la persona quien lo hizo, quien inventó esta historia, pues fue una mujer acompañada de un satánico, y pues lo vemos inocente, pero tras de su historia, pues está esto que les comento. Entonces no solamente es jugar los juegos por jugar, sino poder investigar y poder decirle al pueblo, no es que no tengas permitido, sino que perteneces al cuerpo de Cristo, estás ministrando, estás sirviendo, y pues ten cuidado, ¿no? O por ejemplo, los jóvenes que me lleguen a escuchar, pues renunciar a eso, porque son prácticas que a lo mejor no tenemos desarraigadas de nuestra vida ministerial, y por eso muchas veces no podemos crecer. Por eso muchas veces, pues, los pastores están encargados, ¿no? De poder enseñar doctrina, de poder enseñar la palabra de Dios, pero muchas veces no podemos avanzar por estos pequeños detalles. Sabemos que la sangre del Cordero de Dios rompe y quebranta, pero necesitamos nosotros analizar nuestra propia vida espiritual si queremos crecer. Ajá. Y muy conocido en el 2010, pues salió esta Ouija, que se ve inocente, pero realmente, si ustedes vemos otra vez el alfabeto, ¿verdad? Y los números. La Ouija es un juego fabricado por la empresa Hasbro, también, o sea, la creó el que había comentado Parker, pero pues no se quedó ahí atrás esta empresa de Hasbro, sino que dijo, pues vamos a hacer otra, pero ahora para niños. También propietaria de marcas como Transformers y Nerf. Esta Ouija rosa fue polémica en 2010 por sexista y también por peligrosa, pero lo cierto es que se vende como juguete para los más pequeños desde hace al menos 50 años. O sea, esto sigue, esto no ha terminado. Tal vez no es tan escandaloso ahorita, pero pues si nos vamos a niños que no son del cuerpo de Cristo, pues las tienen, ¿no? Dice, las mentes de las personas están siendo engañadas, y más en estos días en los que no se sale de casa. Son juegos que comparten en familia sin darse cuenta el peligro en ser partícipes de estos juegos de mesa. Nos damos cuenta que desde un principio han existido mentes que son generadoras de este tipo de juegos, películas para que el pueblo sea atado y cautivado sin darse cuenta. Entonces, con esto nos damos cuenta que nuestra mente puede ser cautivada, puede ser engañada.
ejemplo de una cabeza ejemplar en la cual ha nacido desde el principio, desde Génesis, pero muchas veces no le ponemos atención o muchas veces no queremos ese tipo de cabeza ejemplar. ¿Y de cuál cabeza está hablando? De nuestro amado Señor Jesucristo. Colosenses 17 del 1 al 18, nueva traducción. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. En la letra anterior veíamos con la pastora Silvi, ¿verdad? Que fale la cabeza, la fuente de vida. Si ustedes se dan cuenta, son tipos de cabeza, no es la misma Rosh que la cabeza que fale. Mientras yo veía la imagen que les pasaba de la mujer que tenía la letra que fale en el cerebro, yo decía, Señor, ¿cómo me estás? Porque Él me decía que la cabeza, me hablaba de la cabeza y después de la cabeza venía pues los apóstoles, los profetas. Entonces, eso también tiene que ver con la cabeza, dice, los 5 ministerios de la iglesia, los 5 sentidos del cuerpo de Cristo. Apóstoles, el sentido de la vista; profetas, el sentido del oído; evangelistas, el sentido del tacto; pastores, el sentido del olfato; maestros, el sentido del gusto. Podemos ver que la función de la cabeza, pues lleva dentro, Cristo lleva dentro de sí los 5 ministerios. ¿Y la cabeza qué? ¿Qué tiene? Sentidos. Y de esta manera me hacía ver el Señor cómo aplicar para estos últimos tiempos los sentidos. Porque tal vez no tenemos el ministerio, pero lo podemos desarrollar. Como dice, unos son profetas llamados, pero otros son profetas por medio de su ministerio. Entonces, nosotros conociendo los 5 ministerios, no sé, pero a mí me gusta hablar de los 5 ministerios y de la visión que tenemos de los 5 ministerios, porque es algo muy importante, muy esencial, y que la cabeza, como leíamos, la cabeza es Jesucristo. Y es algo que hemos repetido una y otra vez, que la iglesia tiene que tener 5 ministerios. Y sabemos, esto está sustentado con Efesios 4 del 11 al 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estamos terminando. Colosenses 1, 18. Y él gobernó a su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso Él fue el primero en resucitar, para que ocupe el primer lugar en todo. ¿Y desde dónde? Desde la cabeza. En Verdades Bíblicas, me gustó esto, dice: finalmente, y esto lo hemos notado desde el principio del artículo, queda claro que la Escritura reconoce una y solamente una cabeza de este cuerpo, la cual no es nada más y nada menos que el mismo Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Él es la cabeza, el director de la iglesia, el que está por encima de todos. Él dirige la iglesia, su cuerpo, por lo cual es a Él a quien el cuerpo debe pedir instrucción y dirección. Entonces, desde un principio, como les mencionaba, Él ha sido la cabeza. Hasta en el tabernáculo, al entrar, Él siempre ha sido quien ha dirigido. Jesucristo plasmado en la entrada del tabernáculo, siendo la cabeza, siendo quien dirige. Entonces, yo mientras recibía el tema, veía circulitos
Y yo decía, Señor, pero ¿por qué veo círculos? Y me hablaba cabeza, y de la cabeza se desglosaban los círculos y las flechas hacia abajo. Y entonces podemos entender que aquí es Jesucristo, no se ve, Jesucristo, la cabeza, y de la cabeza se van desglosando los liderazgos, y el que mayor después, después del primer líder, se podría decir, o la cabeza después del encargado de Jesucristo, pues son los apóstoles, y de ahí se derivan los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Sabemos que por rangos, ¿verdad? Y pues es algo que el Señor hablaba a mi vida, que estemos pendientes de, porque aún siendo en casa decimos, ay, no salgo para que el virus no me mate, ¿verdad? Pero dentro de casa, pues hay un virus peor, que no nos hace crecer, no nos hace ver más allá, no nos hace dejar muchas cosas. Es muy importante podernos profundizar, y en lo particular a mí me gustó mucho esto de las letras del alfabeto hebreo, porque pues quién iba a decir, ¿verdad?, que tantas cosas ocultas hay, siempre y cuando nosotros nos enfoquemos en las cosas espirituales y no en las del mundo de las tinieblas. Y pues es la clase de hoy. Esperamos poder contar, que Dios nos permita llegar a la última letra, que ya son 2 las que quedan, y pues esperamos que podamos seguir